El verdadero poder no empuja, atrae, no insiste, crea una gravedad tan clara que el sí aparece como una decisión propia, inevitable, tranquila. Hay personas que convencen sin pedir, que logran acuerdos sin discutir, que abren puertas sin tocarlas con fuerza, no porque sean más ruidosas, sino porque entienden algo que la mayoría ignora. Nadie quiere ser presionado, todos quieren sentirse dueños de su elección. Y ahí comienza el arte. Convencer no es hablar más, es pensar mejor, es leer el ritmo invisible de una conversación y colocarse un paso antes, sin apuro, sin ansiedad. Cuando presionas, revelas necesidad. Cuando necesitas, pierdes control. Y cuando pierdes control, el otro lo siente, incluso si sonríes. La mente humana detecta la urgencia como una alarma silenciosa. Se cierra, se defiende, dice no, incluso cuando podría decir sí. Por eso el que domina nunca acelera, observa, respira, permite que el espacio haga su trabajo. En ese espacio, la otra persona se escucha a sí misma pensando, y cuando alguien se escucha pensando, empieza a convencerse solo. Hay una diferencia brutal entre persuadir y forzar. Forzar es empujar una puerta cerrada. Persuadir es hacer que la puerta se abra desde adentro, y esa diferencia no está en las palabras, está en la presencia, en lo que transmites antes de hablar, en lo que callas cuando todos llenarían el silencio. El silencio no es vacío, es un mensaje. Dice confianza, dice seguridad, dice no tengo prisa. Y cuando no tienes prisa, el otro siente que el tiempo está de tu lado. La mente interpreta eso como valor. Lo valioso no corre, lo escaso no suplica, lo sólido espera. Convencer sin presionar es dominar el ritmo emocional del momento. Es no reaccionar cuando el otro duda. Es no explicar de más cuando te cuestionan. Cada explicación innecesaria debilita tu posición. Cada intento de convencer desde el miedo enseña al otro dónde empujar. En cambio, cuando respondes con calma, cuando no corriges cada objeción, cuando aceptas incluso la posibilidad del no, algo curioso ocurre. La resistencia baja, porque la resistencia no nace del desacuerdo, nace de sentirse acorralado. La mayoría pierde porque quiere ganar rápido, quiere cerrar, asegurar, confirmar, y en ese apuro revela una verdad incómoda, que necesita el resultado más de lo que confía en su valor. El que realmente convence no necesita, ofrece, y luego se retira un paso. Ese paso atrás es poder puro, es decir, sin palabras, esto está bien contigo o sin ti. La mente humana desea lo que no intenta atraparla, busca lo que no la persigue, se inclina hacia quien no la obliga a inclinarse. Por eso, cuando quieras que alguien diga sí, deja de intentar que diga sí. Concéntrate en crear un espacio donde decir sí se sienta natural, lógico, incluso obvio. Un espacio donde la otra persona conserve su dignidad intacta, donde no pierda estatus al aceptar, donde no se sienta pequeña por ceder. La gente no defiende decisiones, defiende identidades. Si aceptar tu propuesta amenaza la imagen que alguien tiene de sí mismo, dirá no, aunque pierda. Pero si aceptar refuerza esa imagen, si encaja con cómo se ve, cómo quiere verse, entonces no solo dirá sí, lo defenderá como si fuera idea propia. Ahí está el núcleo de la psicología real. No cambias mentes atacándolas, las guías alineándote con lo que ya creen ser. Por eso escuchar vale más que hablar, no para responder, sino para entender desde dónde se define la otra persona. ¿Qué cuida? ¿Qué teme perder? ¿Qué necesita sentir para relajarse? Cada palabra que el otro dice es una pista, cada pausa una confesión. El que sabe leer no necesita presionar, y cuando llega el momento de hablar lo hace sin adornos. Claro, directo, sin convencer, expone, presenta, y luego permite que el silencio haga el resto. Ese silencio incomoda al inseguro, pero empodera al que sabe. En ese silencio, la mente del otro empieza a cerrar los espacios, a completar las razones, a justificar el sí por su cuenta.
Convencer sin presionar es un acto de respeto, y el respeto es magnético. Cuando alguien se siente respetado, baja la guardia. Cuando baja la guardia, escucha. Cuando escucha, considera. Y cuando considera sin miedo, el sí aparece solo. No necesitas técnicas complicadas. Necesitas control interno. Necesitas no temer al rechazo. Porque el miedo al no es lo que te hace presionar. Y la presión es lo que garantiza el no. El verdadero dominio se nota en lo que no haces, en la explicación que no das, en la pregunta que no fuerzas, en la respuesta que no aceleras. Es una danza lenta en un mundo apurado, y quien marca el ritmo, lidera. Convencer desde la calma exige una fortaleza que pocos entrenan. No es pasividad, es dominio, es sostener la mirada sin desafío, la voz sin tensión, la postura sin rigidez. Es estar tan cómodo con tu posición que no necesitas defenderla. Cuando alguien siente eso, percibe estabilidad. Y la estabilidad inspira confianza más rápido que cualquier argumento. La mayoría habla para llenar su propio vacío. Habla para calmar su ansiedad. Habla para asegurarse de que el otro entienda, acepte, confirme. Pero cada palabra extra es una grieta por donde se filtra la duda. El que convence sin presionar habla menos porque piensa más. Observa cómo el otro procesa. Ajusta el ritmo. No invade. Hay un momento clave en toda interacción. Un instante breve donde la otra persona duda. Ese segundo es oro. El inseguro lo destruye con justificaciones. El dominante lo respeta. Deja que la duda respire, porque en la duda ocurre la negociación interna. Y esa negociación, si no la interrumpes, suele resolverse a tu favor. Cuando intervienes demasiado pronto, robas al otro la sensación de haber elegido, y nadie defiende una decisión que siente robada. En cambio, cuando esperas, cuando confías en el proceso, permites que el sí se forme desde adentro. Ese sí es firme, ese sí no se desarma. La psicología real no trata de trucos, trata de estados internos. Tu estado manda más que tus palabras. Si estás tranquilo, transmites control. Si estás centrado, transmites claridad. Si estás presente, transmites autoridad. La gente responde a eso de forma automática. No lo razona, lo siente. Por eso el trabajo empieza antes de la conversación. Empieza en cómo caminas hacia ella, en cómo te sientas, en cómo respiras. El cuerpo comunica antes que la boca. Si tu cuerpo pide aprobación, ninguna frase lo ocultará. Si tu cuerpo expresa seguridad, incluso el silencio persuade. Imponer respeto no es elevar la voz, es bajar la necesidad. El respeto nace cuando el otro entiende que no puede manipularte emocionalmente, que no te acelera, no te presiona, no te desarma, que puedes escuchar un no sin encogerte. Ese momento redefine la relación, cambia las reglas. El que no teme perder, lidera. Y aquí aparece una verdad incómoda. No todos merecen ser convencidos. Intentar convencer a quien no valora tu presencia te debilita. Elegir cuándo retirarte es parte del arte. A veces el movimiento más persuasivo es irte con calma, sin reproche, sin amenaza. Ese retiro siembra una pregunta que trabaja sola. ¿Por qué no intentó retenerme? La ausencia bien colocada habla más fuerte que 1000 argumentos, pero solo funciona cuando no es teatro, cuando es coherencia, cuando realmente estás bien sin el resultado. Esa autenticidad se percibe, y lo auténtico pesa. Convencer sin presionar también implica no reaccionar a provocaciones. Cuando alguien sube el tono, no te invita a seguirlo. Te prueba. Quiere ver si puede sacarte del centro. Si lo logra, pierde respeto por ti, incluso si cede. Si no lo logra, incluso si dice no, te recordará como alguien sólido. El control emocional no es represión, es elección. Elegir no responder desde el impulso, elegir el momento, elegir la palabra justa, elegir incluso no hablar. Esa elección constante crea una reputación silenciosa. La gente empieza a anticipar tu calma y adapta su comportamiento a ella. En ese punto ya no necesitas convencer.
Las personas llegan predispuestas, porque saben que contigo no hay presión, pero sí claridad. No hay caos, pero sí dirección. No hay urgencia, pero sí propósito. Y el propósito es clave. Cuando tu mensaje nace de una intención clara, sin dobleces, se siente limpio. La mente humana confía en lo que no parece esconder algo. La manipulación falla porque huele a miedo. La influencia real funciona porque huele a certeza. No vendas resultados. Expón caminos. No prometas finales. Muestra procesos. Cuando alguien ve un proceso claro, decide si quiere recorrerlo. Esa decisión voluntaria genera compromiso. El compromiso voluntario es duradero. El compromiso forzado se rompe. Convencer sin presionar es respetar la inteligencia del otro. Tratarlo como un igual, no como alguien que hay que empujar. Y curiosamente, cuando tratas a alguien como un igual desde la firmeza, elevas tu estatus. No te reduces, te posicionas. El poder tranquilo es raro, por eso destaca. En un mundo que grita, el que susurra con seguridad domina la sala. En un mundo que corre, el que camina despacio marca el rumbo. Y esto no es teoría, es práctica diaria. En conversaciones pequeñas, en decisiones simples, en cada vez que eliges no explicar de más, en cada vez que aceptas un no sin drama, en cada vez que confías en tu valor sin exigir que lo validen. Hay una capa más sutil, casi invisible, donde la influencia deja de ser una acción y se convierte en una consecuencia. En ese nivel ya no haces nada para convencer. Simplemente eres alguien alrededor de quien las decisiones se ordenan solas. Eso ocurre cuando tu identidad es coherente, cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces no se contradicen. La mente humana detecta incoherencias con una precisión brutal. Puede que no las nombre, pero las siente, y cuando las siente, se cierra. En cambio, cuando percibe alineación, se relaja, y una mente relajada es una mente abierta. Por eso no necesitas adornar tu mensaje. Cuanto más simple y directo es, más fuerte se vuelve. La complejidad excesiva suele ser un disfraz del miedo a no ser suficiente. La claridad, en cambio, nace de la convicción. El que sabe quién es no necesita impresionar. Hay personas que creen que influir es ganar discusiones. Es un error costoso. Ganar una discusión puede darte razón, pero te quita poder, porque el otro se va con el ego herido y la guardia alta. Influir es lograr que el otro se vaya pensando que decidió bien, incluso si decidió lo que tú querías. Eso se logra dejando espacio, espacio para que el otro hable, para que se explique, para que se escuche a sí mismo. Muchas veces, mientras alguien habla, se convence solo. Tu tarea no es interrumpir ese proceso, es sostenerlo. Escuchar de verdad es una forma de dominio, no porque te sometas, sino porque recoges información. Cada palabra que el otro dice te muestra sus miedos, sus deseos, sus límites. Quien habla se expone. Quien escucha con calma gobierna el ritmo. El silencio estratégico no es ausencia, es presencia concentrada. Es mirar sin juzgar, asentir sin aprobar. Dejar claro que estás ahí, pero que no estás necesitado. Ese tipo de silencio incomoda al principio, luego ordena, finalmente lidera. Y hay algo más, tu relación con el rechazo. Si temes el no, todo tu lenguaje corporal lo delata. Si aceptas el no con serenidad, te vuelves impredecible. Y lo impredecible, cuando no es caótico, genera respeto. Aceptar el no no significa rendirse, significa no implorar, significa entender que cada interacción es un filtro. Algunas personas pasan, otras no. Tu valor no cambia, tu camino tampoco. Cuando alguien siente que no lo necesitas, pero aún así lo eliges, el vínculo se vuelve distinto. Se siente elegido, no usado. Esa sensación abre puertas que la presión jamás abriría. La presión crea resistencia, la calma crea curiosidad. Y la curiosidad es la antesala del sí. La gente dice sí cuando quiere entender más, cuando quiere acercarse, cuando siente que no hay amenaza. Por eso, cuida tu energía. No llegues a las conversaciones cargado de urgencia. No llegues buscando cerrar.
llega disponible, presente, abierto, con la certeza de que estarás bien con cualquier resultado. Esa certeza se transmite sin palabras, y cuando se transmite ocurre algo curioso. El otro empieza a ajustarse a tu ritmo, baja la velocidad, ordena sus ideas, te mira diferente, no porque hiciste algo espectacular, sino porque no hiciste lo que todos hacen, no corriste, no empujaste, no insististe. Ahí, justo ahí, empieza el arte. No es una técnica, es una forma de estar en el mundo, una forma de moverte entre personas sin fricción innecesaria, una forma de influir sin desgastarte, una forma de lograr que digan sí sin sentir que perdieron nada. Porque cuando la influencia es limpia, todos ganan algo, incluso cuando la respuesta es no. El núcleo no está en lo que haces hacia afuera, está en lo que gobiernas por dentro. El control externo siempre es frágil, depende del contexto, del humor del otro, del momento. El control interno, en cambio, es estable, y lo estable termina influyendo sobre lo inestable. Cuando no te traicionas a ti mismo, los demás lo sienten. Cuando no dices sí por miedo, cuando no sonríes para evitar conflicto, cuando no explicas para justificarte, tu presencia cambia de peso. No porque te vuelvas frío, sino porque te vuelves íntegro. La integridad impone un límite silencioso. No necesitas marcarlo. Está ahí. Se percibe. La gente ajusta su comportamiento frente a alguien que sabe dónde empieza y dónde termina. Ese ajuste no es consciente. Es instintivo. Por eso, antes de querer convencer a otros, necesitas dejar de convencerte a ti mismo de cosas que no sientes. Cada vez que fuerzas una postura interna, debilitas tu influencia. Cada vez que eliges la honestidad contigo, aunque incomode, la fortaleces. Hay una diferencia enorme entre calma y contención. La contención es tensión disfrazada. La calma es espacio. La contención explota. La calma absorbe. Aprende a distinguirlas dentro de ti. Si estás conteniéndote, el otro lo notará. Si estás en calma, el otro se regulará contigo. El verdadero poder no acelera el cierre. Retrasa el desenlace. Sabe esperar. Sabe sostener. Sabe dejar que el tiempo trabaje. La prisa es una confesión de debilidad. La paciencia, cuando nace de la confianza, es una declaración de fuerza. Observa a las personas que más influyen sin esfuerzo. No son las que más hablan, son las que menos reaccionan. No porque no sientan, sino porque eligen cuándo mostrarlo. Esa elección es libertad. Y la libertad es magnética. Cuando no dependes del resultado, te vuelves peligroso en el mejor sentido de la palabra, porque ya no pueden empujarte con promesas, ni frenarte con amenazas. Te mueves por convicción, y la convicción es contagiosa. Convencer sin presionar implica aceptar que no todo se gana hoy. Algunas semillas germinan después. Algunas personas dicen no ahora, pero recuerdan cómo las hiciste sentir. Y eso vuelve, siempre vuelve. El respeto verdadero no se arranca, se cultiva, se construye con coherencia, con límites claros, con silencios bien colocados. Se construye cuando no te justificas por existir, cuando no pides permiso para ocupar tu espacio. Ese es el punto donde la psicología deja de ser teoría y se convierte en carácter. Y el carácter influye incluso cuando no estás presente, porque cuando alguien habla de ti y dice que contigo todo es claro, que contigo no hay presión, que contigo se puede decidir con tranquilidad, ya has ganado sin estar ahí. Has instalado una percepción, y la percepción dirige las decisiones. No busques controlar personas, controla tu centro. No busques dominar conversaciones, domina tu estado. No busques imponer ideas, encárnarlas. Desde ahí, el sí llega solo. Y cuando no llega, tampoco importa, porque sigue siendo el mismo. Y esa estabilidad con el tiempo abre más puertas que cualquier insistencia. La mente imparable no empuja, avanza, y al avanzar con coherencia obliga al entorno a reorganizarse. No por fuerza, sino por gravedad. Todo lo que es sólido genera atracción. Todo lo que es disperso orbita alrededor de lo que está centrado.
Hay una diferencia esencial entre querer influir y estar preparado para influir. Querer nace del deseo. Estar preparado nace del dominio interno. El deseo fluctúa, el dominio permanece. Cuando permaneces, incluso en la incomodidad, te vuelves una referencia. Y las referencias no piden permiso. La mayoría abandona justo antes de volverse peligrosa en silencio. Abandona cuando ya no recibe validación inmediata. Abandona cuando el esfuerzo deja de ser visible. Abandona cuando el resultado no responde rápido. La mente imparable entiende algo que pocos aceptan. El proceso no siempre recompensa al inicio, pero siempre revela al final. Influir sin presionar requiere tolerar la incomprensión temporal. Requiere soportar que otros no entiendan tus pausas, tu ritmo, tu manera. Requiere no explicarte para acelerar la aceptación, porque cada explicación innecesaria diluye tu postura. Hay personas que confunden cercanía con debilidad, y cuando no obtienen reacción, intentan provocar. Suben el tono, ironizan, presionan, buscan una grieta emocional, no para convencerte, sino para sentir que aún pueden tocarte. Cuando no lo logran, se reacomodan, y en ese reacomodo tu posición sube. No es arrogancia, es estabilidad. El silencio bien sostenido no es vacío, es una pregunta abierta que el otro intenta responder. Y mientras intenta, baja la guardia. Allí se produce el verdadero cambio. No porque hablaste mejor, sino porque permitiste pensar. La mente que no se rinde no se acelera cuando el entorno se vuelve ruidoso. Se vuelve más lenta, más precisa, más selectiva. Sabe que no todo merece respuesta. Sabe que no todo conflicto merece energía. Sabe que elegir es una forma de poder. Cada vez que eliges no reaccionar desde el impulso, fortaleces un músculo invisible. Ese músculo es el que, con el tiempo, te permite estar en cualquier sala sin perderte. Te permite escuchar críticas sin quebrarte. Te permite recibir elogios sin inflarte. Te mantiene entero. Y la entereza influye más que el carisma. El carisma puede encantar por un momento. La entereza ordena por mucho tiempo. Cuando tu mente se vuelve imparable, no porque siempre gane, sino porque nunca se quiebra, empiezas a notar un cambio sutil en las interacciones. La gente te explica menos, te pregunta más, te desafía menos, te mide con respeto. Eso no se entrena con frases, se entrena con decisiones pequeñas, con decir no cuando sería más fácil decir sí, con irte cuando quedarte te rebajaría, con esperar cuando otros se precipitan, con hablar cuando es necesario y callar cuando es estratégico. La influencia real no necesita ser visible. Funciona incluso cuando no te das cuenta. Funciona cuando alguien recuerda una conversación contigo y cambia de postura días después. Funciona cuando tu forma de estar se convierte en un estándar interno para otros. Ese es el punto donde la mente deja de reaccionar al mundo y empieza a moldearlo. No desde la imposición, desde la claridad. Y la claridad, cuando es constante, se vuelve imposible de ignorar. Si quieres entrenar tu mente para ser imparable, para influir sin presionar y mantener tu entereza incluso cuando todo a tu alrededor se acelera, suscríbete ahora. Únete a quienes deciden no reaccionar al mundo, sino moldearlo con claridad. Aquí no prometemos atajos ni resultados instantáneos. Te damos lo que realmente transforma: perspectiva, disciplina y presencia. Hazlo hoy, porque la mente que se prepara nunca se quiebra. Cada desafío que aparece frente a ti no es un obstáculo, es un espejo que refleja tu nivel de control. Mientras otros se desesperan ante la incertidumbre, tú encuentras patrones, entiendes la mecánica oculta de las situaciones, anticipas movimientos y reacciones, y ajustas tu propia estrategia en consecuencia. La mente que no falla no se alarma ante lo inesperado, lo absorbe, lo analiza y lo transforma en ventaja. Cada emoción que te golpea es evaluada, cada impulso que nace es cuestionado, cada pensamiento que surge se mide contra tu estándar de excelencia. No hay lugar para la duda prolongada, solo para la precisión consciente. Sientes la presión del entorno, pero no te doblegas.
Sientes la provocación de otros, pero no reaccionas. Cada palabra que callas tiene un peso que los demás no perciben, un impacto que solo se revela cuando ellos bajan la guardia, confundidos por tu quietud, por tu concentración, por la seguridad que emanas sin necesidad de demostrarla. Influir desde la calma es un arte que pocos comprenden. No es convencer, es dejar espacio para que los demás se convenzan solos mientras tú permaneces inalterable. Aprendes que el control absoluto empieza dentro. No hay disciplina mental sin autoconocimiento, sin entender tus propias debilidades, sin enfrentar tus miedos más profundos. La verdadera fortaleza no consiste en resistir la incomodidad momentánea, sino en sostener la coherencia durante años, en mantener un estándar mientras todos los demás ceden a la gratificación inmediata. Cada acción disciplinada, cada pausa estratégica, cada pensamiento dominado fortalece un músculo invisible que nadie puede ver, pero que todos sienten, el músculo del respeto silencioso. Cuando hablas, tus palabras tienen peso, no porque sean muchas, sino porque son exactas, precisas, necesarias. No dices todo lo que piensas, dices lo que transforma. No reaccionas a la provocación, moldeas la percepción. No impones, creas un espacio donde tu influencia se vuelve inevitable. La mente que no falla convierte el silencio en poder, la espera en ventaja y la observación en estrategia. Cada decisión que tomas está calibrada para fortalecer tu posición, para construir autoridad sin ruido, para generar respeto sin exigirlo. La disciplina mental absoluta no tiene atajos. Cada segundo que inviertes en tu control interno se multiplica en resultados externos. Cada emoción que dominas se convierte en claridad. Cada impulso que retrasas se transforma en perspectiva. Mientras otros se precipitan buscando aprobación o recompensa, tú caminas con pasos firmes, seguros, conscientes, y tu camino se convierte en referencia. La influencia, al final, no depende de cuán fuerte grites o cuán rápido actúes, sino de cuán constante eres en tu presencia, de cuán íntegro eres en tus decisiones, de cuán invulnerable eres al caos que los demás consideran insoportable. No hay peligro más grande para quienes no entienden la disciplina mental absoluta que subestimar la calma. Creen que la falta de reacción es debilidad, que la paciencia es pasividad, que la observación es inacción. Pero cada instante que sostienes tu control, cada momento que eliges claridad sobre impulso, cada vez que eliges sostener tu integridad en lugar de ceder a la presión externa, tu poder crece. Y cuando actúas, lo haces desde la posición más fuerte, el lugar donde nadie puede tocarte, donde nadie puede confundirte, donde tu mente es la ley que regula tu entorno. El verdadero poder no se mide en cuánto puedes imponer a los demás, sino en cuánto puedes imponerte a ti mismo. Cada día es una prueba silenciosa, un campo de entrenamiento que nadie ve, un espacio donde tus decisiones, aunque pequeñas, construyen un imperio invisible. La disciplina mental absoluta no se trata de resistir un momento de debilidad, sino de sostener tu estándar incluso cuando nadie observa, incluso cuando la recompensa es invisible, incluso cuando la tentación de ceder parece inevitable. El control absoluto nace de la comprensión de que todo estímulo externo es neutral hasta que decides cómo responder. La provocación no tiene poder por sí misma, solo adquiere fuerza si tú se la das. Cada crítica, cada juicio, cada desafío es una oportunidad para fortalecer tu postura. Mientras otros reaccionan impulsivamente, tú evalúas. Mientras otros buscan validación externa, tú consolidas la interna. Cada reacción contenida, cada pausa estratégica, cada pensamiento calibrado es un paso hacia una influencia silenciosa, pero irreversible. Sostenerse en la calma no es inercia, es una forma de acción superior. El mundo confunde movimiento con poder, ruido con autoridad, velocidad con eficacia. Pero la mente que no falla entiende que la verdadera fuerza se despliega en la precisión, en la paciencia, en la coherencia sostenida. Cada gesto que eliges no dar, cada palabra que decides callar, cada impulso que contienes no es ausencia de acción, sino multiplicación de impacto. La influencia no se fuerza, se cultiva, y se cultiva desde el interior,
desde el dominio de ti mismo. La disciplina mental absoluta requiere que aceptes lo que no puedes controlar y que conquistes lo que sí depende de ti: tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones. Nada ni nadie puede socavar tu poder si tu interior permanece intacto. Cada vez que eliges la claridad sobre la reacción, cada vez que sostienes tu postura frente a la presión, cada vez que toleras la incomodidad sin ceder, estás fortaleciendo un músculo invisible que define tu liderazgo silencioso. Este músculo es la base de la autoridad verdadera. No se impone por miedo, se respeta por coherencia. Nadie puede acelerar tu progreso si no está alineado con tu ritmo. Cada persona que intenta arrastrarte hacia su urgencia se enfrenta a un muro que no se mueve. La paciencia se convierte en tu arma secreta, la observación en tu escudo, la consistencia en tu estrategia. La mente que no falla no busca vencer en el momento, sino dominar en el largo plazo. Todo esfuerzo no reconocido, todo sacrificio invisible, cada acción que parece inútil para otros, es la inversión silenciosa que consolida tu posición de invulnerabilidad. Decir nada, cada gesto medido, es una declaración silenciosa de autoridad. No necesitas elevar la voz, ni demostrar fuerza, ni precipitarte. El impacto ocurre porque la consistencia genera gravedad. Lo que permanece, inevitablemente, moldea lo que lo rodea. La disciplina mental absoluta no se nota al principio, pero su efecto se vuelve irreversible con el tiempo. Quien la posee no necesita aprobación, porque su estándar interno se convierte en la referencia que otros terminan siguiendo. El control no es ausencia de emoción, es la capacidad de elegir cuál emoción merece energía y cuál debe permanecer contenida. Cada rabia que no estalla, cada miedo que no te paraliza, cada impulso que no te domina, es una victoria silenciosa. No es debilidad contener, sino fortaleza elegir. Mientras otros actúan en función de sus fluctuaciones internas, tú respondes desde tu criterio, desde tu propósito, desde la visión que guía cada acción hacia un objetivo superior. La mente que no falla entiende que la paciencia es estratégica, no pasiva. Comprende que cada interacción, cada situación, cada conversación es un tablero de ajedrez donde la victoria se mide en semanas, meses, años, no en minutos. Influir no requiere insistencia, requiere coherencia. Influir no depende de palabras, sino de presencia. Influir no busca aplastar, sino sostener. Y cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, no ceder ante la presión, no explicar lo que otros no comprenden, tu influencia crece sin que nadie lo note, hasta que se convierte en inevitable. Los que no dominan su mente buscan control externo porque no lo encuentran dentro. Quieren moldear a otros, gritan, imponen, buscan reconocimiento, reaccionan ante cada estímulo. La mente disciplinada no necesita todo eso. Su fuerza reside en el silencio, en la claridad, en la constancia. Su poder no se ve, se siente. Quien está frente a alguien así puede percibir que algo ha cambiado sin entender cómo. La autoridad silenciosa funciona incluso cuando desapareces de la escena. Tu ausencia conserva peso, tu memoria deja eco, tu ejemplo se internaliza. Entrenar tu mente para no fallar no es un acto único, es un compromiso continuo, diario, inexorable. Cada decisión cuenta. Decir no cuando sería más fácil decir sí, esperar cuando otros precipitan, hablar solo cuando es necesario, callar cuando la estrategia lo dicta. Cada momento es una oportunidad para fortalecer el músculo invisible que te permitirá entrar en cualquier sala, enfrentar cualquier conflicto, recibir cualquier crítica o elogio y permanecer entero. Entero en tu criterio, entero en tu calma, entero en tu disciplina. El control mental absoluto no admite atajos, ni complacencias, ni excusas. Cada minuto que cedes a la distracción, cada impulso que actúa sin medida, cada reacción que no es consciente, erosiona lo que construyes, pero cada instante que decides sostener tu atención, cada pausa que eliges para pensar antes de actuar, cada resistencia que aplicas a la gratificación inmediata, refuerza tu autoridad interna.
Esta autoridad es imbatible porque no depende de nadie más, no necesita reconocimiento externo, no se quiebra ante presión ni crítica. Cada pensamiento no disciplinado es un ladrillo que amenaza tu construcción. Cada impulso mal gestionado es una grieta que otros pueden percibir y aprovechar. La mente que no falla entiende que no se trata solo de acción externa, sino de control interno absoluto. Cada día se convierte en un campo de entrenamiento donde la resistencia no es hacia los demás, sino hacia ti mismo. Cada emoción contenida, cada impulso retrasado, cada pensamiento analizado y calibrado, refuerza un músculo invisible que ningún fracaso externo puede tocar. Mientras otros buscan validación, tú construyes estándar. Mientras otros reaccionan con prisa, tú calculas. Mientras otros gritan para imponer autoridad, tú sostienes tu posición con presencia silenciosa. No necesitas aplastar para ser respetado, ni convencer para ser escuchado. La coherencia de tu comportamiento, la claridad de tu mente, el control absoluto de tu interior actúan como un imán. Los demás terminan ajustándose a tu ritmo, adaptándose a tu lógica, siguiendo la gravedad de tu disciplina sin darse cuenta. Cada silencio meditado tiene más poder que cualquier argumento. Cada espera consciente tiene más efecto que cualquier reacción impulsiva. Cada observación prolongada revela más que cualquier juicio precipitado. La disciplina mental absoluta se construye en la sombra de las acciones cotidianas, en los momentos que nadie nota, en las elecciones que parecen pequeñas pero que, acumuladas, definen tu posición de autoridad. Aprender a dominar tu mente significa elegir cuándo hablar, cuándo moverse, cuándo reaccionar y cuándo permanecer inmóvil. La indecisión no es duda, es estrategia si sabes medirla. La paciencia no es inacción, es poder contenido que, cuando se libera, tiene efecto multiplicado. La influencia no se exige, se cultiva, y se cultiva primero dentro, antes de proyectarse hacia afuera. Cada pensamiento disciplinado, cada emoción dominada, cada acción medida, fortalece tu capacidad de imponer respeto sin necesidad de gritar, de liderar sin autoridad visible, de dominar sin coerción. La verdadera fuerza no se ve en los momentos de calma, se demuestra en la resistencia ante la presión, en la claridad en medio del caos, en la capacidad de sostener tu estándar cuando todos los demás ceden a la urgencia. La disciplina mental absoluta convierte la incomodidad en entrenamiento, la crítica en oportunidad, la resistencia en ventaja. Cada vez que eliges permanecer íntegro, cada vez que eliges claridad sobre impulso, cada vez que eliges paciencia sobre prisa, tu autoridad se expande sin que tengas que anunciarla. Saber que no necesitas demostrar nada libera un poder silencioso. Mientras otros buscan aplausos, tú construyes efecto. Mientras otros gritan para ser escuchados, tú generas atención. Mientras otros actúan desde la emoción, tú actúas desde la estrategia. La mente que no falla no depende de aprobación ni de reconocimiento. Su estándar interno define la realidad. Y aquellos que se cruzan en tu camino no pueden ignorar el orden que emanas, la coherencia que proyectas, la presencia que sostienes. Cada interacción, cada conversación, cada decisión que tomas es un entrenamiento. No entrenas para impresionar a otros, entrenas para no fallar, para sostener tu postura, para permanecer completo incluso en medio del caos. La disciplina mental absoluta transforma cada momento, incluso los más triviales, en oportunidad para consolidar autoridad, influencia y respeto. Cada silencio calculado, cada acción precisa, cada emoción contenida, es una pieza más en el edificio invisible de tu poder. Cada pensamiento que permites ocupar tu mente debe ser un soldado entrenado, un aliado disciplinado. La mente indisciplinada es terreno fértil para la duda, la distracción y la derrota silenciosa. Cada idea que no controlas, cada impulso que no moderas, cada emoción que permites dirigir tu comportamiento, es una fractura que erosiona tu autoridad. La disciplina mental absoluta exige vigilancia constante. No es un acto único, es un compromiso diario con la coherencia, la precisión y la integridad interna. El control interno transforma la percepción del mundo. Donde otros ven caos,
tú ves patrones. Donde otros sienten presión, tú encuentras oportunidades. Donde otros buscan reacción inmediata, tú proyectas estabilidad. La mente que no falla entiende que todo estímulo externo es neutro hasta que decides darle significado. Cada provocación se convierte en un test, cada crítica en un ejercicio de fortaleza, cada conflicto en un escenario de entrenamiento. Aprendes a sostener tu postura incluso cuando nadie te observa. Cada pequeña decisión, desde resistir la gratificación inmediata hasta elegir tus palabras con precisión, construye el músculo invisible de tu autoridad. Esta autoridad no depende de la visibilidad, de la aprobación externa, ni del aplauso momentáneo. Depende de la consistencia interna, de la integridad que sostienes aun cuando todo a tu alrededor se precipita. El silencio es tu aliado más poderoso. No es vacío, es espacio. No es debilidad, es estrategia. Cada pausa que mantienes permite que otros se precipiten, que revelen sus intenciones, que bajen la guardia. La paciencia no es espera pasiva, es un movimiento calculado que maximiza impacto. Mientras otros gastan energía en reaccionar, tú acumulas fuerza invisible. Cada instante de autocontrol es un paso hacia la influencia definitiva, hacia la presencia que no se negocia ni se cuestiona. Dominar tu mente significa elegir dónde poner tu energía y dónde no. No todo merece respuesta. No todo conflicto merece tu atención. La selección consciente se convierte en poder. Cada vez que eliges no reaccionar, estás fortaleciendo un músculo que no se ve, pero que define tu posición en cualquier interacción. Escuchar sin interrumpir, observar sin juzgar, esperar sin desesperar. Esos son los hábitos que construyen la mente imparable. La disciplina mental absoluta no solo controla la acción, controla la percepción. Cada decisión meditada cambia la forma en que otros te perciben. Cada emoción contenida crea respeto silencioso. Cada gesto calculado, cada palabra medida, cada silencio sostenido genera un efecto que se multiplica con el tiempo. La verdadera influencia no se demuestra, se percibe, no se fuerza, se proyecta, y el impacto es irreversible porque nace del dominio interno, no de la imposición externa. Mientras otros se aceleran buscando resultados inmediatos, tú entiendes que la constancia es superior a la intensidad momentánea. La mente que no falla no necesita mostrar poder, lo sostiene en cada respiración, en cada elección, en cada pensamiento deliberado. Cada momento de autocontrol no es sacrificio, es inversión. Cada decisión consciente no es restricción, es ampliación del territorio de tu autoridad silenciosa. No es arrogancia mantenerse firme, es estrategia. No es frialdad no reaccionar, es precisión. No es indiferencia sostener el silencio, es poder. La disciplina mental absoluta convierte cada situación en oportunidad para entrenar la mente, para fortalecer el carácter, para proyectar influencia sin necesidad de presión, sin necesidad de gritar, sin necesidad de demostrar. Si quieres entrenar tu mente para no fallar, para dominar cada situación desde la calma y la claridad, y convertir tu disciplina mental en influencia silenciosa e imparable, suscríbete ahora. Únete a quienes eligen construir autoridad interna, sostener su estándar y moldear su entorno sin gritos, sin presión, solo con presencia y coherencia. Hazlo hoy, porque la mente que se prepara nunca se quiebra, y la disciplina que cultivas ahora definirá tu poder mañana.